Necesidades educativas en débiles visuales, discapacidad y deporte. El equipo lo conforman Luis Ibarra, Mauricio López, César Martínez, Ulises Velázquez y Gabriela Montañez. Para poder entrar un poco en contexto, vamos a la introducción, donde podemos ver que todo aquel alumno con necesidades educativas especiales es aquel que requiere por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas específicas. Continuando con esto, podemos encontrarnos el apartado de discapacidad visual, donde es la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Podemos encontrarnos con la ceguera, que es la ausencia total o casi total de la visión, y la ambliopía o hipovisión, que hay restos de visión útiles. Para ello, vamos a explicar la descripción de las necesidades educativas que presentan estas personas. Debemos de tener en cuenta que existe una gran variabilidad de patologías que afectan al sistema visual, por lo tanto no se puede hablar de una característica en común. Sin embargo, sí es posible dar pautas de cómo estas personas se relacionan con el entorno y cómo es que acceden a la información que les rodea. Como primer punto, podemos ver que presentan dificultades con su autonomía personal, es decir, pierden conocimiento del medio en el que se mueven. Como segundo punto, pueden tener dificultades al acceso a la información. Como punto número 3, debemos de tener en cuenta que la lectura en braille es más lenta que la lectura oral. Por lo tanto, no hay que desesperarnos con este tipo de alumnos. Y como punto número 4, debemos de tener en cuenta que también estos alumnos pueden usar el programa JAWS, que es un ordenador que lee la pantalla y emite sonidos de voz. En el punto número 5, en lugares con contaminación acústica se produce pérdida de la información auditiva. Y como último punto, debemos de tener en cuenta que algunos estudiantes pueden tener un perro guía, así que es necesario tomar en cuenta las precauciones para saber en qué instalaciones pueden ingresar y en cuáles es prohibido que ingrese, no tanto por ellos, sino por el ingreso de algún animal. Ahora pasaremos al apartado de recomendaciones generales para la labor docente. Estas recomendaciones varían dependiendo de si el alumno tiene una discapacidad visual total o parcial. Algunas de ellas son las siguientes. Enséñale al alumno las dependencias estudiantiles. Si se produce algún cambio, se le debe indicar, ya sea un cambio de aula o un espacio en donde se desarrollen las actividades escolares. En el aula, resérvele un sitio en las primeras filas donde pueda seguir adecuadamente las indicaciones del docente y que tenga una buena percepción auditiva. Asimismo, el alumno debe de contar con una mesa amplia y se le debe indicar dónde dejar sus pertenencias. Si el estudiante tiene algún resto visual, la recomendación es que el aula esté bien iluminada y que el alumno estudie en el turno matutino, ya que si estudia por la tarde, su discapacidad se puede agravar. Otra de las recomendaciones es que al momento de dirigirse a él, se le debe de hablar despacio y claro. Asimismo, se debe evitar usar gestos y usar la palabra como forma de comunicación. Se deben evitar las referencias espaciales tal como aquí, ahí, allí, y se deben utilizar otras, tales como a tu derecha, delante de ti, arriba, etc. Asimismo, se debe usar con naturalidad las palabras como ver, mirar, ya que estas palabras forman parte del vocabulario del alumno y no tienen nada de malo. Otra de las recomendaciones generales que se le deben dar al docente es que permita la entrada y presencia en el aula de personas de apoyo, ya sea asistentes personales o de perros guía para el alumno. Para el caso de discapacidad visual leve o pérdida parcial, si el escolar tiene gafas, animarlo a que las use y las tenga limpias. Recabar del profesor especialista en problemas de visión toda la información sobre la dolencia del alumno y las implicaciones que pueda tener para el trabajo del aula. Dar siempre instrucciones y descripciones claras. Llamar al niño por su nombre para obtener su atención porque mirarlo no puede ser suficiente. Evitar páginas o fichas abarrotadas de dibujos y adornos. Aumentar tamaño de letra del ordenador o escritura de pizarrón. Evitar las letras itálicas o letra unida. Dejar que el alumno se siente en la parte de adelante del aula. Darle tiempo extra para terminar el trabajo. No ponerse a contraluz porque el niño solo percibe la silueta y no distingue bien a la persona. Utilizar papel de superficie mate y no brillante porque puede reflejar la luz. Y recordar que las letras minúsculas son más fáciles de leer que las mayúsculas. Ahora pasamos a las adaptaciones correspondientes. El primero sería que por seguridad y para evitar choques procure que las puertas de las aulas estén abiertas o cerradas. El segundo sería que en el aula reserven un lugar para que él o ella cerca del profesor para que su percepción auditiva sea buena. El tercero sería, si el estudiante tiene algún problema visual, intente que el material que le proporcionemos sea adecuado. En las explicaciones de clase
eviten lo posible la información visual. El siguiente sería que proporcione al estudiante las tutorías que precise como elemento de apoyo y orientación adicional. El siguiente sería que sea flexible con las metodologías que cada estudiante elija en la toma de apuntes, y pueden proporcionarle al estudiante documentos escaneados que tengan buena calidad, reserve el espacio en el aula para dejar sus cosas y que adapte los exámenes a sus posibilidades. Y ya por último sería que en caso de que en el aula se forme la intervención de los estudiantes, que sean conscientes que las personas con discapacidad visual pues no ven si los demás tienen las manos levantadas. Aplicaciones a la educación física adaptada o deporte adaptado. Entre las características generales que afectan a esta población con relación a la educación física, destacan las deficiencias en la orientación y estructuración espacial, la mala lateralidad, las deficiencias sensomotrices, mala relación con el mundo exterior, con los demás e inestabilidad emocional. Algunos de los posibles retrasos de estas personas en la adquisición de habilidades motoras es que no se utiliza la vista como un estímulo para el movimiento. Hay una menor cantidad y calidad de experiencias motrices que ocultan el conocimiento de las verdaderas capacidades. No pueden imitar movimientos de los demás y no disponen del feedback visual correctivo, así como una poca confianza en sus capacidades. En las adaptaciones las podemos encontrar en distintos ámbitos. El primero sería en el espacio, y lo podemos dividir en ámbito sonoro, táctil y visuales del dominio espacial. Otra adaptación es en cuanto al material, en el que se utiliza el color que mejor vea al alumno de baja visión en contrastes con el suelo o fondos, y así pueda tener una mejor integración. Y en los juegos de persecución y desplazamiento, la adaptación se realiza concienciando al niño sobre el color de la camiseta del compañero que debe perseguir o al que debe de huir. Con respecto al ámbito táctil, los materiales deben de cumplir una serie de características. Es recomendable la utilización de balones más grandes. El sonido de los materiales es un factor más de ayuda en la orientación de los mismos. Una adaptación más en el ámbito de la comunicación es en cuanto a los tonos con los que nos referimos a los niños. Un tono suave puede utilizarse para calmar al niño excesivamente activo o controlar el miedo. Un tono animado, alegre y seguro puede servir para activar al niño excesivamente pasivo o con demasiados miedos. Y un volumen excesivamente alto puede inhibir la acción.